200 de manteca o mantequilla con 220 gramos de azúcar. En Argentina llamamos manteca al producto vacuno, pero en la mayoría de los países de Latinoamérica se lo llama mantequilla. A esto lo vamos a perfumar con la ralladura de un limón y vamos a dejar que blanquee antes de incorporarle 4 huevos, que son 240 gramos. Mientras vamos a tamizar los secos. Tenemos 200 gramos de almidón de maíz. Almidón de maíz. Recuerden que es impropio decirle fécula de maíz. El almidón siempre proviene de partes aéreas, de las plantas, y las féculas siempre de la parte subterránea. Por eso hablamos de fécula de mandioca, fécula de papas, pero hablamos de almidón de maíz o almidón de arroz. Y acá tenemos 100 gramos de harina, 200 de almidón, 100 gramos de harina, con lo cual este producto, este queque o este budín, podría ser fácilmente transformado para celíacos, porque esos 100 gramos de harina, si ustedes lo reemplazan por alguna de esas mezclas de harina que vienen para celíacos, el budín perfectamente podría servirles. Y después agregamos 20 gramos de polvo leudante o polvo para hornear. Todo eso van a constituir los secos. Acá tenemos 4 huevos. Vamos a incorporarlos de a uno. Vamos a limpiar los bordes de la batidora y después vamos a colocarlos secos junto con el jugo de un limón. Una vez que integramos todos los huevos, agregamos el jugo de limón o esencia de limón, podríamos ponerle, y vamos incorporando los secos. Como ven, es un budín de pocos ingredientes, súper simple, que podemos cocinarlo en un molde grande o podemos cocinarlo en moldes pequeños, como para hacer cupcakes o para hacer mini budincitos. Son budines que toman muy bien la forma del molde. Y lógicamente es una receta básica. Si ustedes le quieren agregar una cucharada de café instantáneo o de canela o hacerlo de 3 cítricos, para todo eso es una masa, podríamos decir, básica, que funciona muy bien. Es un budín ideal para el té, lógicamente por esa textura del almidón. Entonces vamos a trabajarlo unos segundos a velocidad máxima y ya directamente lo podemos pasar por el molde. El molde está con esos rocíos vegetales que aplicamos en aerosol. Es un molde con muchos dibujos. Como siempre, hasta el final va a estar en la heladera. Es un molde que tiene una forma de ondas. Y acá vamos a colocar entonces la preparación. Este sand es arena, kuchen es budín o queque, por eso la traducción sería el budín de arena. Cuando incorporamos en el bol de la batidora, a veces quedan un poco los bordes, por eso siempre tienen que repasarlos con una espátula antes de colocar la masa. Este molde tiene 24 centímetros de largo y tiene 10 centímetros de ancho. Si lo van a hacer en un molde de tubo central, debería ser de 20 de diámetro, no más. Y si lo hacen en un molde clásico de budín inglés, debería ser un molde como este de 24 centímetros sin mayores problemas. Llevamos como siempre la masa hacia los bordes y tenemos el horno a 175 grados, donde el budín se va a cocinar por espacio de unos 35 o 40 minutos. Aquí es muy fácil insertar un palillo de brochet y comprobar si se adhiere la masa o si ya está. Horno 175 durante, calculo, unos 35 a 40 minutos. Cuando tengamos el budín tibio que salió del horno, dejamos 10 minutos y desmoldamos, lo vamos a glasear en caliente con un glaseado hecho en base a una mermelada de damascos. No hay nada más austríaco que esas mermeladas de damasco, como la famosa torta Sacher, que como es un glaseado nosotros la tamizamos para que entonces quede
sin ningún tipo de tropezón en el interior. Yo acá tengo unos 300 gramos de mermelada de damascos, en las cuales les voy a agregar 2 o 3 cucharadas así bastante generosas de algún ron oscuro. Si ustedes quieren hacerlo para niños, acá pueden agregar agua caliente o un jugo de naranjas para no poner alcohol, y después 2 o 3 cucharadas de jugo de limón. Y todo esto lo vamos a tener listo, tal que cuando salga el budín del horno, yo directamente lo pueda bañar con esto y queda adherido después al Sandkuchen. El segundo de nuestros budines es un budín austríaco que tiene como base el licor de huevo o el Advocat, que es un clásico licor que se ha extendido en todo el mundo. En México le llaman rompop, en Chile le llaman rompón, acá lo llamamos licor de huevos. Y si no lo consiguen para esta receta, no necesitan dejar de hacerla. Directamente pueden reemplazar esa cantidad por una parte de algún postrecito de vainilla con coñac o con rum. Hasta llegar, son 160 gramos, pondrán 80 del flan de vainilla o del postre de vainilla, 80 centímetros cúbicos de algún rum o licor, y con eso reemplazarían esto. Y si no, existen muchísimos licores crema, ustedes deben conocer algunos más al café, otros más de estilo dulce de leche, y la receta de igual manera funciona. Esto lo podemos hacer fácilmente a mano. ¿Qué es lo que vamos a tener? Por un lado, 4 huevos, más o menos unos 240 gramos, que vamos a batir con una pizca de sal. Siempre los budines van a llevar una pizca de sal. 160 gramos de azúcar impalpable, la vamos a tamizar directamente acá. Y vamos a perfumar con la ralladura de 2 naranjas. Queda súper rico con naranja o con mandarinas. También en la época de invierno, donde hay muchas mandarinas, realmente queda muy bien. Todo esto lo vamos a unir, y es un budín que como materia grasa lleva un aceite, lleva 160 gramos de aceite. En este caso voy a utilizar de maíz, pero podría ser de girasol, y también podría ser un aceite de canola, un aceite de arroz, no de oliva, pero realmente para esto va muy bien. ¿Ven? Desligamos huevos y azúcar. No es necesario que lo lleven a punto de letra, porque después imagínense que queremos hacer un budín. Las características de este budín es que tiene humedad, que tiene un color, cuando lo hacemos con licor de huevo, súper amarillo, entonces después combina muy bien si queremos hacer postrecitos con frutas rojas. Incorporamos el aceite, recuerde 160, y también son 160 del licor. Esto lo ponemos ahí, casi sería una mayonesa. Hay algunas tortas que se hacen en base a la mayonesa, nosotros ya vamos a hacer alguna. Y aquí el licor. Todo esto, el aroma que tiene el licor y lo untuoso que después queda el budín con esto es maravilloso. Entonces, acá tenemos harina, almidón de maíz y el polvo leudante. De harina tenemos 120, 90 tenemos del almidón de maíz y unos 15 gramos de polvo leudante. 120, 90 almidón ahí, y el polvo para hornear o polvo leudante. Como siempre les digo, tratan de comprar siempre harina de trigo, la más blanca que tengan, que encuentren en el mercado para la pastelería, y el polvo de hornear o el polvo leudante siempre se coloca aparte. Siempre aparte, para lograr tener
para cada receta lo que necesita y no estar atados a una harina leudante o una harina con propulsor que hace después que una receta salga mejor y que otra no salga tan bien. Vamos a unir todo esto sin demasiado trabajo y con esto vamos a llenar un molde de paredes gruesas que tiene doble capa de material graso. Yo como siempre utilizo los rocíos vegetales, esos que vienen para pastelería, y después el molde por supuesto está puesto en heladera. Es un molde de 24 por unos 10 centímetros de alto. Vamos a buscarlo para entonces colocar la masa. Es un molde que tiene también muchos dibujitos, entonces esta masa que es líquida realmente va a ir llenando toda esa cavidad y se va a mantener muy bien. El molde está con ese rocío. Colocamos la preparación, un color entre el naranja y el color del licor, enseguida hacen este tono huevo muy interesante. Y con el polvo leudante la preparación sube y sube en el molde. Es súper líquida, por eso es preferible hacer la preparación en el momento que vamos a cocinarla. En horno a 170 grados o 160 según si pueden medir bien la temperatura, en horno suave durante aproximadamente 45 minutos. Y la tercera de las recetas es un Kugelhof de azafrán, que también algunos llaman Kuglof y otros Kugelhof, porque como es de idioma alemán, a veces los distintos dialectos le cambian un poco el nombre. Y eso se refiere a la forma de un molde de tubo central que van a ver después cuando coloquemos la masa. En este caso, el aromatizante es el azafrán, ese producto que quizás lo conozcan más por el risotto, por las salsas de los pescados, también lo usamos en pastelería. Y en este caso, asociado a un budín que con manteca, huevos, azúcar y harina combina realmente muy bien y adquiere muchísimo sabor. Podemos utilizar el azafrán en los pistilos clásicos, como el que yo estoy utilizando ahora, y si no, el azafrán en polvo. Ven, acá están los pistilos. Nosotros los vamos a remojar en leche tibia para que tengan mayor color y aroma. Si no tiene demasiado color, no se preocupen, porque después en el horno todo esto va a quedar muy bien aromatizado. Y acá comenzamos con la masa. Es un budín grande, por eso las cantidades son también grandes. Tenemos 300 gramos de manteca pomada que vamos a batir con 300 gramos de azúcar común. Entonces todo esto, como siempre decimos, lo blanqueamos porque las materias grasas con el azúcar empalidecen, se tornan un poquito más claritas y eso se llama blanquear. Generosa pizca de sal para esta preparación y también le vamos a agregar 1 o 2 cucharadas de glucosa. En caso de no conseguir glucosa, miel. Así el budín se mantiene bien húmedo una vez que lo tengamos nosotros refrigerado o si lo queremos conservar. Porque estos budines que tienen en su gran mayoría la fórmula tradicional de manteca, azúcar, huevos y harina, nosotros podemos conservarlos en heladera hasta una semana sin ningún problema, pero en freezer hasta 2 o 3 meses podríamos mantenerlo, y eso es una ventaja justamente para tener siempre a mano estos productos. Una vez que esto blanquee, vamos a limpiar un poco el bol de la batidora y le vamos a incorporar 5 huevos, que son 300 gramos. Entonces tendríamos 300 de manteca, 300 de azúcar, 300 de huevos. Hasta ahí estamos con un 4/4, pero lleva 500 gramos de harina. Es una cantidad grande de harina, la cual vamos a mezclar con 20 gramos de polvo para hornear. 500 de harina y 20 gramos de polvo para hornear. Esto tamizado, bien tamizado, para incorporar. Siempre la harina antes de entrar a las preparaciones debería tamizarse para que quede más liviana, quede mucho más ligera.
Nosotros vamos a utilizar una harina 4 ceros, pero podríamos utilizar, según los países, la harina más blanca que ustedes encuentren en cada uno de los lugares donde vivan. Vamos a limpiar esto y vamos a incorporar huevos de a uno. Y una vez que tenemos integrados todos los huevos, lo que vamos a hacer es incorporar la harina y la leche, que ya tiene el típico color y por supuesto el aroma que da el azafrán. ¿Cuánto de azafrán? Normalmente con 1 o 2 capsulitas funciona, o uno de los sobrecitos de pistilos estaría bien. Vamos a bajar un poco la velocidad de la máquina para esto. Si no lo quieren hacer de azafrán, imagínense que con esta receta ustedes podrían tranquilamente aromatizar con los sabores más clásicos de vainilla o cítricos, y también podríamos utilizar, reemplazar una parte de la harina, un 20% de la harina por cacao amargo, y entonces hacerlo de chocolate. De esa manera estaría muy bien. Podríamos hacer un budín cebra también, dejando una parte de azafrán y la otra de chocolate y después combinándolo. Son todas las opciones que nos permiten. Ven, acá va toda la leche perfumada con azafrán, que va a ir aligerando un poco la masa. Tiene que estar tibia, pero recuerden que no esté caliente, porque si no todo el batido va a bajar. Siempre que terminamos de incorporar los secos, vamos a darle 20 o 30 segundos de un batido enérgico y ya está listo para que la masa vaya al molde. Vamos a la heladera y acá tenemos el molde. Este es el famoso molde de Kugelhof o Gulov. Kugelhof significa Kugel, bollo, y Hof, levadura. Es una de las primeras tortas que se hizo, y que justamente era un bollo de masa de pan con algunas pasas en el interior, que después se moldeaba en este molde que es así como una corona. Y esto se llama molde de Kugelhof, o muy utilizado también para los budines marmolados. Puede estar enmantecado o puede estar, como uso yo casi siempre, con el rocío vegetal, pero siempre que esté en la heladera. Si ustedes tienen moldes más usados, entonces pueden ponerle manteca y harina, pero si no, normalmente bastaría con tenerlos así armaditos. Completamos. Siempre con la espátula busquen que la masa esté bien integrada en todo el bol, y después recién la vamos a rellenar. Así como en el programa de hoy hicimos 3 budines, tengan en cuenta que tenemos un solo horno. Entonces, excepto el budín de licor de huevo, que debe ser cocido en el momento que lo hacemos, estos podrían aguantar crudos en la heladera hasta 24 horas. Entonces podemos armar todos, dejarlos en los moldes y cocinarlos dentro de las 24 horas. Al tiempo de horneado que dice la receta, siempre le vamos a tener que agregar unos 10 minutos más en cada caso. Una vez que toda la masa está puesta, como hacemos siempre, llevamos la masa hacia los bordes para que después crezca mucho más parejo. No se preocupe por ese hueco que queda en el centro. Como la masa tiene polvo de hornear, después llega bien hasta el borde. Entonces, en todos estos moldes siempre golpeamos 2 o 3 veces antes de ir a horno. Esto es un horno 170, 175 grados, un horno moderado, durante aproximadamente 1 hora, porque es un budín súper pesado. Así que llevamos al horno. ...170 175 grados... ...unos 55 a 60 minutos. Acá tenemos entonces el Kugelhof de azafrán ya desmoldado, y lo que vamos a hacer es glasearlo con
un brillo en frío mezclado con los pistilos de azafrán, que son los mismos que tiene en el interior, y lo calentamos un poquitito para que corra mejor. En la base tiene un poco de cereal crocante para darle más terminación. Es un budín súper húmedo. Así que vamos a lograr un poco de color, sabor. Las formas del molde ayudan justamente a que después queden ahí armados. Y me lo llevo a la mesa para reunirse con los otros dos austríacos más. Hoy armamos una mesa casi imperial, ¿no? Como de las pastelerías clásicas de Viena, relevando todas las formas justamente de los distintos moldes. El primero más alargado, que fue la torta de arena o el Pfannkuchen, con el glaseado de damascos y después decorado con unos confites de chocolate. Después tenemos el de licor de huevo, que en este caso lo terminamos con unas frutillas, y si ustedes lo sirven podrían incorporarle aparte unas frutillas fileteadas y alguna salsa inglesa. Y por último tenemos el Kuglof de azafrán, con todo ese glaseado de azafrán, ideales para la hora del té, para el desayuno, pero realmente para armar una mesa muy linda y muy colorida. Todos estos productos son simples de realizar, debemos tener pocos detalles a tener en cuenta y el resultado después es óptimo. Así que espero que los realicen, espero verlos en la próxima.